Dicen que los cementerios guardan silencio, pero algunos susurros sobreviven al tiempo, algunos que jamás terminan. Yo soy Danny Dark, y esta noche te llevaré a uno de los rincones más antiguos y olvidados de San Miguel de Allende, donde los niños nunca dejaron de jugar. Un fotógrafo nocturno en un panteón cubierto de neblina y una serie de imágenes que jamás debieron existir. Prepárate para descubrir lo que ocurre cuando alguien rompe las reglas del descanso eterno, porque esta noche tú también vas a verlos. Ya estás en el Valle de las Sombras. Me llamo Edgar Ramírez, tengo 34 años y soy fotógrafo. Pero no uno cualquiera. No tomo bodas, ni quinceañeras, ni hago sesiones familiares en parques soleados. Lo mío son lugares donde la mayoría prefiere no mirar. Cementerios, edificios abandonados, sitios donde las paredes todavía guardan susurros de quienes ya no están. Desde hace 5 años, tengo un blog que se llama En la Frontera del Olvido, donde subo mis crónicas, fotos y videos de mis exploraciones. Empezó como un experimento, una forma de desahogar mi obsesión por el misterio, por lo que no se ve. Nunca imaginé que tanta gente conectaría con mi forma de mirar la muerte. Supongo que siempre he tenido cierta atracción por los cementerios, no por morbo, ni por rebeldía adolescente. Para mí, esos lugares son bibliotecas en ruinas. Cada tumba, cada cruz, cada nicho es un capítulo que nadie leyó. Mi cámara intenta capturar eso, la memoria que aún respira entre el mármol y las flores secas. La noche que decidí visitar el Panteón Municipal de San Miguel de Allende, el aire estaba quieto, demasiado quieto. Había leído rumores, comentarios sueltos en los foros locales. Una historia medio perdida en Facebook sobre los niños del panteón que jugaban entre las tumbas, que a veces los escuchaban correr, reír entre las criptas, y que si te quedabas el tiempo suficiente podían acercarse a ti. Eso, por supuesto que me pareció perfecto para una nueva entrada de mi blog. Así que tomé el equipo, preparé mi mochila, revisé las baterías y me dirigí hacia el cementerio, justo antes de que cerraran las puertas. Le dije al velador que necesitaba unas tomas para un proyecto o un documental. No fue difícil convencerlo. Le di unos billetes y una botella de aguardiente, y le aseguré que estaría afuera antes del amanecer. No era la primera vez que hacía esto. Entré con mi cámara colgada del cuello y la linterna en mano, y los pies temblándome, más por la emoción que por el miedo. El silencio era tan profundo que cada paso mío sonaba como si invadiera una misa eterna. Las lápidas, algunas inclinadas, otras cubiertas por enredaderas secas, parecían observarme. Pasé junto a una tumba pequeña, con un osito de peluche, ya deshecho por el tiempo. Ahí fue cuando lo sentí por primera vez. No un frío, sino una presencia. No había viento, no había gente, pero juraría que a lo lejos escuché una risa. Avancé por el sendero principal del panteón, con la linterna apuntando al suelo. No quería deslumbrarme ni romper con la atmósfera. El concreto crujía bajo mis botas
y el murmullo lejano de la ciudad era apenas un eco lejano, como si San Miguel entero hubiera sido tragado por el silencio. De vez en cuando me detenía a tomar fotografías, tumbas rotas, cruces oxidadas, flores marchitas. Cada una de esas imágenes tenía una especie de poesía macabra que me fascinaba. Y sin embargo, algo no me dejaba concentrarme del todo. Esa risa. No era un sonido casual, no era un chillido de algún ave, ni el quejido del viento. Era una risa infantil, suave, pero con un tono burlón, como si alguien o algo se estuviera divirtiendo a costa mía. Apunté la linterna a varias direcciones, tratando de descartar alguna travesura de los vivos, pero no vi a nadie. Caminé hacia la parte trasera del panteón, donde las tumbas eran más viejas, más descuidadas. Había nichos con inscripciones casi ilegibles y estatuas de ángeles cubiertos de moho, como si incluso las figuras celestiales hubieran sido abandonadas. Fue entonces cuando lo vi. Primero, fue una piedrita que me golpeó la pierna. Pequeña, inofensiva, pensé. Quizás yo la había pateado sin querer. Pero vino otra. Y otra más. Levanté la linterna rápidamente y la deslicé por entre las lápidas. Y allí estaba, detrás de una tumba, blanca, agrietada, apenas asomado, había un niño. No tenía más de 7 u 8 años, el cabello desordenado, como si se acabara de despertar o llevara días sin peinarse. La ropa sucia, deslavada. No parecía un niño que estuviera con su familia en una visita nocturna. Eso era seguro. Me quedé helado. No por miedo, aún no. Fue más bien un desconcierto profundo, como cuando ves algo que tu cerebro no termina de procesar. «Oye», le dije, dando un paso adelante. El niño me miró, ladeando la cabeza, y sonrió. Una sonrisa inocente, sí, pero había algo raro en sus ojos. Una quietud antinatural, como si no parpadeara, como si no estuviera viéndome realmente, sino viéndome a través. Cuando avancé, él se escondió detrás de la lápida. Apuré el paso, llegué hasta la tumba, di la vuelta con mi linterna. No había nadie, ni rastro, ni pasos, ni ruido. Solo esa sensación, como si algo me observara desde todas partes. Tomé una foto rápido. Por instinto, tal vez mi cámara captaría lo mismo que mis ojos no podían. Me agaché, y ahí, junto a la lápida, encontré un juguete viejo, un carrito metálico cubierto de tierra y óxido. No podía tener menos de 20 años ahí. Lo tomé, y justo cuando lo hice, una risita vino a sonar, esta vez más cerca. Giré en seco, pero no había nadie. Y fue entonces cuando comprendí algo. No estaba solo desde que entré. No era algo que estuviera viendo, era que alguien estaba jugando conmigo. El carrito oxidado seguía mi mano. Me lo quedé viendo por unos segundos.
No sé por qué tenía ese presentimiento de que si lo dejaba allí, si simplemente me alejaba, algo en mí se rompería. Así que lo guardé en el bolsillo de la chamarra y encendí mi cámara. Activé el modo nocturno. La poca luz que quedaba en el panteón se fundía con la niebla que empezaba a colarse entre las tumbas. El foco de la cámara parpadeaba en verde, listo para grabar. Apunté hacia donde había visto al niño. Nada. Pero algo en mí me decía que no había terminado. Caminé despacio entre las lápidas, deteniéndome cada tanto y tomar una foto. Tomé a una cruz caída, tomé otra a un árbol torcido. Me detuve frente a una hilera de tumbas pequeñas, evidentemente de niños. Algunas tenían juguetes viejos, flores de plástico y una muñeca sin cabeza. Tomé una última foto y bajé la cámara. Fue entonces cuando sentí algo que corría detrás de mí. Giré de inmediato y nada. ¿Quieres jugar, verdad?, murmuré medio en broma, medio temblando. No hubo respuesta, solo la brisa que meció unas hojas secas, como si alguien hubiera pasado corriendo. Volví a mirar mis fotos. La primera, normal. La segunda, también. Pero en la tercera, justo al fondo, entre los árboles, ahí estaba la silueta de un niño apenas visible, cabello revuelto, mirando directo al lente. Lo extraño es que no lo vi en persona, solo en imagen. Mi respiración se aceleró. Pasé a la siguiente foto. Otra vez, esta vez más cerca. No me lo podía estar imaginando. Volví a girar, encendí la linterna, iluminé cada rincón. Nadie. Y sin embargo, en la pantalla, ahí estaba, en la última imagen, justo frente a una tumba pequeña con flores negras. El niño estaba de pie, pero no solo. Detrás de él había más. Sombras, otras figuras pequeñas de niños. No podía verles el rostro, pero sentía sus miradas, como si las fotografías fueran un agujero por donde me estaban observando. La cámara parpadeó y se apagó sola. El silencio se volvió espeso, como si el aire se hubiera detenido. Entonces lo escuché de nuevo. Esa risa. Pero esta vez no venía de lejos, venía detrás de mí. No quería gritar, lo juro. Había algo en esa risa, en ese tono. Ya no era juguetona, era distinta, más baja, más profunda, como si otro niño, más oscuro, se hubiera sumado al juego. Giré con la linterna temblando en la mano. Y ahí estaban. No uno, no dos, eran varios, pequeños, descalzos, vestidos con su ropa de épocas distintas, camisas blancas manchadas, pantalones cortos a la rodilla, y uno que otro tenía tirantes. Sus rostros eran borrosos, como si el aire temblara alrededor de ellos. No caminaban, se deslizaban lentamente como flotando sobre el suelo polvoriento del panteón. Estaban rodeándome. Me quedé helado, literalmente. El frío era tan intenso que mis dedos comenzaban a perder sensibilidad. La cámara colgaba sobre mi pecho y los latidos del corazón parecían rebotar. Tranquilos, murmuré, levantando la cámara. Solo quiero fotos. Solo fotos.
Apunté. Tomé una. Clic. El flash iluminó sus rostros por una fracción de segundo. Y en esa fracción, todos estaban viéndome, pero no con curiosidad ni con ternura. Era rabia. Sus ojos eran negros, vacíos. No tenían ojos, solo cuencas vacías y húmedas. Volví a disparar la cámara. Clic. Uno de ellos desapareció del visor, y al bajar la cámara, estaba frente a mí, a 1 metro, mirándome, respirando. O al menos, hacía el sonido de una respiración, como si tratara de imitar algo que ya no necesita. Sentí un zumbido en los oídos. La linterna parpadeó. El niño más pequeño levantó el brazo. Sus dedos estaban torcidos como ramas quemadas. Señaló hacia mí y todos los demás empezaron a moverse. Rápido. Ya no flotaban, corrían, se abalanzaban. Solté la cámara, ni siquiera lo pensé. Corrí, me tropecé en una lápida. Caí sobre mis 2 manos. Entonces levanté nuevamente mi cámara. Detrás de mí, pasos diminutos, múltiples risitas y algo más. Llanto. Como si algunos rieran, otros lloraran al mismo tiempo. Corrí entre las tumbas como loco. No sabía dónde, solo quería salir de ahí. Pero el panteón parecía crecer. Los árboles más altos, las tumbas más juntas, como si no quisiera dejarme ir. ¡Basta! No quiero molestarlos, ya me voy, grité, con la voz quebrada, sin saber si me escuchaban o si les importara. Uno de ellos apareció justo delante de mí, a unos pocos pasos. Me lancé hacia un costado, me golpeé con una cruz de piedra, pero seguí. Sentía su presencia justo en mi espalda, como si alguien estuviera a punto de ponerme una mano helada en el cuello. Vi la reja del panteón, la salida. Corrí, como si mi vida dependiera de ello, y justo antes de cruzarla, algo me jaló la chamarra. Sentí el tirón, el frío, vacío y luego nada. Desperté tirado en el suelo, justo frente a la reja del panteón. La chamarra estaba rasgada del hombro, la cámara colgando de mi cuello, aún encendida, como si no hubiera pasado más que unos minutos. El sol apenas comenzaba a subir entre los tejados de San Miguel de Allende. Las campanas lejanas anunciaban el amanecer. Me senté con dificultad. El cuerpo dolorido, los oídos zumbando. La cabeza me pesaba, pero más pesado era el recuerdo de esas cosas. Miré la cámara. La batería estaba baja, pero aún tenía acceso al contenido. Revisé las fotos, una por una. Allí estaban. Las sombras, los rostros, los ojos vacíos. Uno de los niños aparecía al menos en 5 imágenes diferentes, claramente visible. En una incluso aparecía como estar tomando mi mano. El video era peor. En la grabación se escuchaban las risas, las pisadas, pero lo más aterrador era el susurro que se oía al final. Justo cuando la imagen se distorsionaba por el tirón. Te quedas con algo nuestro. Volví a casa esa misma mañana. Dormí mal, soñé con juguetes aterradores, con tumbas infantiles que querían abrirse solas. Pero apenas pude, me senté frente a la computadora y escribí mi crónica. Los niños del Panteón de San Miguel de Allende. Subí fotos,
fragmentos del video, detalles de lo que viví. Mi entrada en el blog fue la más vista en meses. Cientos de comentarios, miles de reacciones, pero no como esperaba. Los comentarios decían: buen intento, bro. Se nota que usaste IA. Esos niños parecen sacados de un filtro de TikTok. Ja, ja, ja. Qué buena edición me hiciste el día. ¿Dónde hiciste el curso de Photoshop? Está bien hecho, pero nada creíble. Nadie me creyó. Nadie quiso creerme. Borré algunos comentarios, pero era inútil. Lo paranormal ya no asusta. Solo se edita. Cerré la laptop y fue entonces cuando lo noté. El carrito oxidado que había guardado en la chamarra no estaba. En su lugar, sobre mi escritorio, alguien había dejado un pequeño dibujo, hecho con crayón. Un niño de cabello revuelto me había dibujado, parado en medio de unas tumbas, y en una esquina del dibujo, con letras infantiles torcidas, estaba escrito: no me gusta salir en las fotos.